¿Qué tal, chicos? Dado que me lo habéis pedido por todos los medios, aquí os traemos la review de la Crytek LMG. Ya se terminó la espera y el hype. Para empezar diré que yo empecé en el Airsoft jugando de apoyo, porque es un rol que me gusta mucho y bueno, quise empezar, aunque no lo recomiendo, jugando de apoyo. En mi caso con una M249 de AIK. El rol me encanta, pero aquella réplica lo que pasa es que se hacía muy pesada y jugar toda una mañana o toda una milsim con ella pues terminó por desencantarme. A pesar de que me seguía gustando el rol de apoyo, no jugaba de él porque ya no tenía réplica de apoyo, dado que me había comprado la CCR y seguí jugando de asalto. Pero no obstante, seguía mirando LMGs nuevas, más modernas, más ligeras, a ver qué sacaban las nuevas marcas, pues para terminar haciéndome con una. Y así conocí la LMG de Crytek. Obviamente la principal razón de por qué la tengo, además de porque me gusta mucho la estética que lleva y porque juego con ella en el Ghost Recon Wildlands, es el peso. Pesa tan solo 3,5 kilos, que en comparación con mi primer apoyo, la M249, que pesaba 9 kilos, es una maravilla. También tiene un tamaño reducido, lo que la hace muy cómoda de llevar, creo que son de 75 a 83 centímetros, es como un fusil, vamos. Y está hecha de zinc, aluminio y fibra de nylon. Forma parte de la gama Trident de Crytek, todas homólogas reales, con marcajes y que tienen un funcionamiento de intercambio de uppers. Esto es que, como todos sabéis, el cuerpo de todas las réplicas se abre en dos partes, al menos las de M4. Pues las Trident puedes intercambiar la parte del cuerpo de arriba, que es el upper receiver, que con él vendría todo el guardamanos, cañón, etc. Y junto, cambiando el cargador y el muelle, pues tienes que, usando el mismo lower, que es la culata, pistolete, gatillo y la parte de abajo del cuerpo, puedes intercambiar los uppers, cada uno con una longitud distinta, etcétera, etcétera, para poder tener con un simple lower y varios upper, un DMR, un asalto, un apoyo, etcétera. Y todo sin tener que tener tres réplicas, simplemente eso. Un lower y todos los uppers que quieras, configurados de manera distinta. La batería va dentro de la culata, de hecho caben 3 o 4 baterías de diferentes tipos en la culata, es una pasada. Entonces se pueden llevar de repuesto o no cal que tengas problemas a la hora de escoger una batería. Obviamente funciona también con 7,4 y 11 voltios. Y dicha culata se ajusta en 4 posiciones, algo básico. Todo el guardamanos es de K-Mod metálico, de hecho me sorprende mucho toda la réplica, excepto el pistolete, la culata es metálica y a pesar de ello su peso es súper reducido. Y bueno, delante tenemos una bocacha pues de lo más normal. Se le puede abrir la tapeta superior para colocar la típica cadena de balas que va desde ahí al cargador. Y algo muy bueno es que tiene el selector de tiro en ambos lados, que para zurdos como yo es una pasada. Además tiene la opción de tiro semiautomático. Sé que crea discordia, pero no es malo que un apoyo tenga semi. Obviamente la vas a usar en ráfagas siempre que puedas. Pues para eso la tienes, porque los apoyos pues hacen eso, suprimir, y para ello necesitas ráfagas. Pero no está de más la opción, me refiero. Podría no traerla y sin embargo la tiene por el mismo precio, pues oye, pues está muy bien. De serie da 405 FPS aprox, con 0.20. Porque recuerdo en el momento de comprarla que la pasamos crono, dio eso y antes de llevármela me cambiaron el muelle en la tienda Quimera para que se quedase en 390 FPS aproximadamente, con 0.20. Otra cosa que me flipa es la tapeta expulsora, el cómo se abre y el hop. El hop va numerado y además va por clacks, o sea, es súper fácil de... Sí, aunque le quites el hop al final de cada partida, volver a la partida y poner el hop tal y como lo tenías, porque lo tienes por número y lo tienes por clacks, o sea, puedes ir haciendo y ajustarlo perfectamente a como lo tenías otro día, o si solo quieres ajustarlo un poco, si he cambiado la bola y solo quiero bajarlo o subirlo, es súper sencillo, o sea, es una pasada. Y por último el cargador, es un drum normal, pero este en concreto lleva uno de los mejores diseños en cuanto a ser práctico, para mi parecer. El drum tiene una capacidad para 1200 bolas, pero luego tiene un par de zonas de almacenaje internas para otras 2300 aprox. Total, que se queda en 3500,
pero de modo que tú llevas 1200 para usar de inmediato, pero puedes guardar en el drum un total de esas 3500 y simplemente con esta palanquita y volcando el drum pasas a volver a tener una suma de 1200 para volver a usar en el drum. Para la alimentación de bolas tenemos dos opciones, la eléctrica, por supuesto, si no sería un coñazo, y la manual, como si de un high cap se tratase. La eléctrica, como digo, es otra buena idea, no es por control de sonido, algo que se activa solo a veces y que cuando lo necesitas no alimenta, sino que es por botón. Pero diréis, hostia, tiene que ser un coñazo ir dando al botón constantemente. Pues no, porque la verdad que con una sola pulsación completa tenemos aprox para disparar unas 250 bolas, que pensadlo, 250 son como 2 midcaps. Yo lo encuentro un método bastante pulido, en cuanto, o sea, se nota que han mirado de crear el mejor método de cara al jugador, no de cara a la fabricación. Además el cargador tiene el sistema de 556 NATO, con lo que este drum se puede colocar en cualquier otra réplica que use cargadores de M4 y los cargadores de M4 se pueden colocar en la Crytek. Por si tenemos que hacer eso que os he explicado del Trident y cambiar el muelle, el upper receiver y hacer la DMR o asalto.